Yo me pregunto de cuántos accidentes, problemas, calamidades habrá salvado Dios a miles, a miles, a miles de personas gracias a la oración de un papá, de una mamá. O cuántas personas que no fueron muy buenas, que no fueron buenos seres humanos. A la hora de la muerte, el Señor los mira con benevolencia, gracias precisamente a esas oraciones de esos papás que no cejaron en orar por sus hijos. Y de eso más o menos vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy. Brisbane, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a usted, Miriam. Bueno, Brisbane, usted no tiene tocayo. No, hasta ahora no lo he encontrado. No tiene tocayo. ¿Usted le llegó a preguntar a su mamá de dónde sacó ese nombre? Sí, alguna vez le dije y me respondió que era que mi hermana fue la que me lo colocó, pero cuando yo ya tenía conciencia, mi hermanita ya había muerto. Ella murió cuando yo tenía 2 añitos. Lo que he logrado saber es que así se llamaba como el hermano de mi padrino, pero de resto nada más. Ajá, Brisbane, vea, Brisbane. vea usted. Y le preguntaba que fue su mamá la que puso el nombre porque su papá, tengo entendido, tu papá, tengo entendido, dejó a tu mamá embarazada. Sí, mi papá desafortunadamente, al darse cuenta que mi mamá estaba en embarazo y en medio de sus situaciones, porque también tenía problemas con sustancias y esto, pues se fue y nos dejó. Y le tocó a mi mamá levantarme a mí solito. Exacto, y tú dices que tuviste una infancia muy feliz, pese a muchos problemas por los que te tocó pasar. ¿Por qué feliz? Sí, fue una infancia de mucha escasez, pero fue de poder compartir con muchos amiguitos, era en un lugar que en ese entonces muy sano, en la calle, algo que llamábamos la finca, que era como así un lugar verde, y ahí nos divertíamos y pasábamos muy rico. Mi mamá trabajaba y como siempre vivíamos en habitaciones de casas, entonces casi que terminaba viéndome como parte de la familia de los niños de la dueña de la casa. Entonces jugaba con ellos, compartía y evidentemente nosotros vivíamos una habitación. Así es, les tocaba alquilar habitaciones y en lugares que no eran muy bien habitados, ¿verdad? Sí, en algunas ocasiones eran casas de familia, en otras ocasiones era esto que llaman pasajes, y era una casa así grande y eran por ahí 20 habitaciones. Ah, inquilinato, lo que se llama inquilinato. Y ahí convivíamos con gente que ejercía la prostitución, otros que de pronto quizás delincuentes. Incluso recuerdo que alguna vez me tocó ver matar a una persona ahí a puñaladas y irme a quedarme en el cuarto, en la habitación. Mi mamá me decía, no salga de ahí, cuídese mío porque no podemos tener otra oportunidad. Uy, muy difícil, muy difícil. Y a ti como hombrecito te tocó dar la cara para conseguir obviamente alimentos para tu hermana. Tienes una hermana, ¿cierto? Pero mi hermana falleció cuando yo tenía 2 añitos apenas. Ella muere en un accidente. Ajá. ¿Y no tienes otra? ¿Era la única hermana? Otra bebé también murió de 6 meses. Ah, ya. Yo fui como hijo único. Sí. Entonces, pero para ti y para tu mamá tenías que conseguir los alimentos. ¿Qué te tocó hacer? No, de pequeño aprendí, mi mamá me llevaba al centro a vender confites en una chacita. Vendíamos morcilla, salía yo a vender morcilla en el barrio, velas, y cuando veíamos que de pronto la cosa estaba compleja porque ella trabajaba como empleada doméstica, en ocasiones se traía el almuerzo del trabajo para que yo me lo comiera, ella se encerraba en la habitación o en el baño a llorar, y yo pues a veces me iba a poner los amigos y era la casualidad que ellos decían, este llega al desayuno y al almuerzo de la comida. Muy preciso. Y era porque pues uno buscaba la manera de que, ahí le decían, ¿va a comer? Ah, bueno, comamos. Y aprovechaba uno a comer, entonces tocaba ahí como inclusive lavar carnicería, lavar carros desde pequeño para poder llevarle la plática a mi mamá y así poder tener con qué pagar la habitación también. No obstante, tú soñabas, me decías incluso fuera de cámara que soñabas con ser sacerdote, ser futbolista. Sí, ¿Qué más? Yo quise ser futbolista, pero no tuve obviamente pues apoyo. Quise ser sacerdote y no se dieron las cosas por una orientación vocacional. Y quise ser ingeniero civil, pero no había como la oportunidad de trabajar, de estudiar porque no tenía quien me apoyara. Y como los últimos meses para salir del bachiller teníamos unas deudas de arriendo y de mercado, yo tenía que elegir o trabajar y estudiar. Y bueno, y me tocó elegir trabajar. Exacto, ya vamos a llegar a ese punto, pero precisamente hablando de estudio, tú eras un muy buen estudiante. Sí, hasta que me gradué en el bachiller me destaqué por resultados académicos. Incluso en el colegio donde me gradué logré ser el mejor bachiller del 2000. El sacerdote que me becó para que terminara mis últimos 2 años de estudio, ya que mi mamá no me podía dar el estudio, pues dice que era la mejor manera de pagarle.
Hasta ahí todo fue muy lindo. Exacto, pero tú hacías, como eras buen estudiante, le hacías las tareas, los trabajos a muchos compañeros y ahí te ganabas unos pesitos, ¿no? Sí, me pagaban por hacerle los ensayos, era muy bueno para hacer ensayos. Recuerdo que un libro, El Quijote de la Mancha, hice por ahí 20 ensayos y el profesor se dio cuenta y él me decía que pues que siguiera, que de todas maneras él iba a pedir sustentación a los compañeros, pero me daba una recomendación, me decía, en vez de trasnocharse, acuéstese temprano y madrugue a la 1 de la mañana y se pone a estudiar para que no se afecte tanto, y le recibí el consejo. Exacto, entonces tú nos decías que un buen día, tú que eras muy buen estudiante, tu mamá te dijo, no hay más dinero con que pagar los estudios, ¿cierto? Claro. Que te tocaba salirte. ¿Cómo fue para ti eso? Tú que soñabas salir adelante, no quedarte en lo que eras. Sí, la verdad que fue muy duro y yo me puse a llorar porque le dije, mami, yo quiero terminar mi bachiller, yo quiero seguir estudiando, pero me decía, mi amor, es que las condiciones no lo permiten. Tenemos que ir a, ella me decía, tenemos que ir a jalar carreta, tenemos que ir a coger una carreta y no sé, vender aguacates. El poquito dinero que me quedaba de la liquidación ya se está acabando. Y ahí fue donde fui a aquel sacerdote a que nos apoyara. Entonces yo estudiaba y como eran jornadas de mitad de tiempo y luego salía, yo hacía las tareas en el colegio en los descansos para poder ir a trabajar. Entonces salía o a lavar una carnicería o a lavar carros o a vender mercancía. Y ya con eso gustábamos para pagar un garaje que en ese entonces vivíamos en un garajito. Exacto, hablemos de tu mamá, hablemos de tu mamá. ¿Cómo era tu mamá? Tengo entendido que era una mujer muy exigente, pero también muy piadosa. Sí, mi mamá es una mujer muy linda. Sí, mi mamá es una mujer espectacular, mi mamá es una mujer echada para adelante. Ya me cuenta cuando fue a tenerme, salió del restaurante donde trabajaba sin un pañal y llegó al Hospital General de Medellín, e incluso como que cuando nací era muy bonito. El doctor le dijo que lo regalara a él, que él se encarga de cuidarlo. Ella decía que así fuera tomando una guapanela, que ella me sacaba adelante, que yo era la motivación de su vida. Mi mamá se desgastó por mí, trabajaba todo el día. Las amigas le decían, vámonos no sé, a bailar. Ella decía, no, es que yo solamente vivo para mi hijo. Una mamá que se preocupaba que comiera. Su vida siempre ha sido yo hasta el día de hoy. Ajá. Sí, porque tu mamá me decías, está viva, tiene 79 años, me dijiste. 79 años, sí, ya está pues ya está obviamente con sus achaques de los 79 por la salud, pero había sido muy aliviada hasta hace poquito. Ella muy piadosa, de Eucaristía, enseñarme a rezar, ella me enseñó a ir a la iglesia, a ser acólito incluso. Ella me apoyó mucho en eso. Ella, una mujer que ha vivido solamente por mí. Y a ver, ¿y qué te decía? Porque vivías, digamos, en un barrio donde habían muchas tentaciones, donde habían muchos peligros para un joven. ¿Qué te decía ella? Ella me decía que yo tenía que hacer la tarea mía para poder hacer la de ella. Ella decía, mijo, yo no me puedo quedar, yo soñaría que alguien me diera una guapanela para poder quedarme cuidando a usted. Pero me toca ir a buscarla y la tarea suya es ser buen hijo, buen estudiante. Ella me enseñó, por ejemplo, a barrer, a trapear desde muy pequeñito, a cocinar en esos fogones de petróleo, me enseñaba a calentar la comida, a fritar. Ella me enseñó a que yo me defendiera en todo eso, porque para poder ya cumplir con eso. Entonces ella llegaba y encontraba todo listo y hasta ahí, pues, gracias a Dios, vivíamos muy bien en esa parte. Y le decía claramente, no se me puede torcer. Tiene que ser derechito de cara a Dios, ¿no? Una mujer muy linda, pero de temple. O sea, cuando le tocó corregirme, recuerdo una vez que me le gasté unas monedas, me corrigió fuerte y incluso le echaron a la policía. Y la policía llegó y le dijo, ¿usted es la señora Ana? Y dijo, sí, claro, mucho gusto. Lo que pasa es que nos dijeron que usted lo castigó, lo maltrató, y dijo ella, y lo vuelvo a hacer porque yo no lo enseñaré a ser ladrón. Y entonces, es que lo vamos a llevar. Entonces ya yo le dije, no, mamacita, no me deje ir, no me deje ir. Yo me le abracé de los pies. Y los policías, no, ese niño quiere mucho a esa mamá, porque eso sí, fue coherente en todo lo que me exigía. Así es, así es. Bueno, dado a que vivías, como decía hace un momento, en un ambiente difícil, un día te hicieron una oferta como de trabajo, pero nada buena. Hablemos de eso. Sí, cuando estaba a punto de graduarme, faltando como 3 meses, nosotros dejamos 3 meses de arriendo y siempre dejamos mercado en la tienda, porque uno iba allá que el salchichón, que la panela. Mi mamá estaba muy agobiada ya, ella siempre lloraba bastante al ver que las cosas salían bien. Y un conocido, pues ya no, en ese entonces decía amigo, ahora conocido, me dijo, usted va a dejar que su mamá pues siga sufriendo, ya, Brisbane, hay que hacer algo. Y me hizo una propuesta como de salir a robar. A mí me han encantado las motos y me dijo, usted sabe manejar motos, usted, en ese entonces me dijo, usted es un piloto,
maneje bien, vea, ensaya esta moto y hacemos una vuelta y partimos por la mitad. Y yo estaba muy asustado, pero viendo el sufrimiento de mi mamá, dije, no, es que yo no tengo más alternativas, no había trabajo, nada. Entonces yo fui y ensayé la moto, y sí, la moto era una moto que andaba mucho, y me puse una chaqueta, una gorra, pero en ese momento, milagrosamente, un amigo me metió la mano en el bolsillo con una bolsita y me dijo, bájese y revise lo que tiene ahí. Yo me bajé de la moto y cuando abrí la bolsita estaba exactamente el dinero para pagar los 3 meses de arriendo y pagar lo que íbamos en la tienda. Y yo miré al cielo y dije, gracias Dios. Entonces el otro muchacho se enojó con él, que porque vea que ya que nos íbamos a ir, pero gracias a Dios sucedió eso. Exactamente, y esa persona que fue un ángel, realmente un ángel, no solamente le dio ese dinero, sino que le abrió una oportunidad para que usted trabajara en lo que nosotros llamamos el hueco de Medellín. ¿Cómo fue eso? Sí, en el colegio en bachiller conocí una niña que ella era granadina, o es granadina. Yo iba mucho a la casa de ella, particularmente casi todos los días en la noche para comer. Hacíamos tareas y allá siempre hacían frijoles todos los días, y a mí me encantan los frijoles. Entonces ella sabía que yo tenía una necesidad económica, y al otro día, en la mañana, después de esa propuesta, yo estaba durmiendo como a las 6 de la mañana, sonó el teléfono y era ella y me dijo, Brisbane, ¿usted sí quiere trabajar? Yo le dije, claro. Y me dijo, véngase ya para el hueco. Y entonces yo ya salí corriendo para el hueco de una, me conseguí el pasadito, llegué allá y el hermano de ella me dio trabajo en un almacén. Ahí trabajé en el sector del hueco, trabajé como 10 años. Exactamente, que por cierto, la iniciada o digamos el inicio, mejor allá, en ese almacén fue todo un fracaso, ¿no? Sí, porque llegué a un almacén, yo no sabía nada, no sabía ni de vender, pues me dejaron solo y me dijo, bueno, usted tiene que encargarse de esto. Y había unos cajoncitos donde se exhibía un producto que se llama Yodora, venía así en parcitos, y yo le dije, bueno, ¿ya cómo se vende eso? Y si no estoy mal, me dijo como a 6.000. Pero, bueno, entonces él se fue, y cuando pasaba un señor, y dijo, ¿ya cómo tiene la Yodora? Y yo le dije, a 6.000. Y, empáquemela toda. Yo todo feliz porque, aquí me van a contratar, entonces le empaqué todo y se lo llevo. Cuando llegó el jefe dijo, ve, ¿qué pasó con toda la Yodora que había? La vendí, la vendió. Uy, qué buena venta. ¿Ya cómo la vendió? Y yo le dije, a 6.000. ¿A 6.000 qué? A 6.000 el par, no era 6.000 la unidad. Ay, por Dios. Pero bueno, me perdonó eso. Aún así, exactamente, ahí se quedó trabajando. Sí, él me dejó trabajando ahí. Pero no supiste aprovechar bien esa oportunidad. Sí, desafortunadamente, en medio de haberme criado en tanta escasez, tanta necesidad, empecé a ver pues dinero que se movía, yo era el que manejaba el dinero y me dejé dañar el corazón y tomé una plata que no era mía, una plata del jefe. Desafortunadamente, como en el medio donde me criaba, los amigos tenían que la ropa de marca original, los tenis, que la moto, y yo ya no quería ser el de menos, ya estaba pues cansado de que, de hecho, me hacían bullying porque me revisaban la ropa los amigos y me decían, eso no es de marca, qué pena ponerse eso. Muchas veces en diciembre lo que hacía era que me escondía en mi casa para que no me vieran. Entonces ya viendo dinero, empecé a extraer dinero, desafortunadamente, para comprar ropa, y al final para comprarme una moto, y mi jefe se dio cuenta. Y me echó. Ajá. Él me echó porque de todas maneras me estaba relacionando mal en ese momento. Pero recuerdo unas palabras que me dijo, me lo vas a agradecer toda la vida. Y bueno, yo se lo agradezco toda la vida. Alguna vez tuve la oportunidad de charlar con él. Ahora los dos somos milloneros. Y me decía, Brisbane, ¿y me lo agradeces? Y yo le digo, sí, gracias, porque eso me ayudó como, entre comillas, a despertar. A despertar, pero ¿cómo fue para tu mamá que tú le dijeras que te habían echado, que esa oportunidad, ese dinerito que estaba entrando por fin a la casa ya, ni modo? No, mi mamá me pegó, me pegó un coscorrón y me dijo, pero yo qué tanto te he enseñado, cómo te atreviste a hacer eso, veas esas amistades, lo que haces, yo qué tanto le he insistido que cuidado con esos amigos, con los amigos. Pero me dijo algo, vámonos para la iglesia. Entonces nos fuimos para la iglesia a rezar, yo recuerdo que allá lloré bastante, y me dijo, mijo, ¿qué va a hacer? Y yo tengo que ir a dar la cara. Yo tenía dos opciones, o dedicarme a la vida fácil, lo que más llaman la vida fácil, que es muy difícil, y era ponerme a robar, o ir al sector del hueco todos los días. Yo bajaba todos los días caminando y pasé de administrar un negocio a cargar cajas. Y de hecho un primo del que era jefe mío, días después me dijo que quería montar un negocio y que tenía como 80 o 100 millones. Yo le dije, qué bueno. Y me dijo, no, lo bueno es que yo quiero que usted me lo administre. Y yo le dije, pero usted sabe lo que le hice yo a su primo. Y me dijo, sí, pero yo quiero darle una oportunidad. Entonces yo miré otra vez al cielo y le dije, otro milagro. Exactamente, otro milagro. Otro milagro.
¿Y cómo fue esa, digamos, esa experiencia? Fue muy bonita porque él decía que a pesar de ver que yo estaba mal encaminado pues con amistades y consumía sustancias, porque luego que empecé a trabajar en el hueco, al ver dinero empecé a consumir alcohol, drogas, mi mamá empezó a sufrir mucho por mí, ella dice que es el momento de más sufrimiento. Llegó un momento hasta darle una peritonitis. Ajá, enseguida hablamos de eso, sí. Entonces, esa experiencia fue que yo le dije, pero ¿usted cree? Y me dijo, sí, yo creo en usted. Yo le voy a entregar ese negocio, eso sí, si vuelve a equivocar, ahí sí yo me encargo de que no le vuelvan a dar trabajo. Y empecé a trabajar ahí y gracias a Dios pues administrando muy bien, pero mal relacionado, nuevamente alcohol, sustancias, y ellos sufrían mucho por eso. Y seguías, digamos, tentado todavía por muchos jóvenes del barrio que querían que tú les ayudaran en lo que ellos llaman unas vueltas, ¿cierto? Sí, la verdad que ese es el medio, como siempre estuvo la invitación. Vea, lo que ustedes se ganan en una semana, yo me lo gano en 5 minutos. Y uno sí veía que muchas veces se repartían dinero, pero yo decía, mamá me dijo que ella 2 cosas no me podía pasar. Una era que el día que yo cayera en una cárcel, que yo me moría para ella. Ajá. Y de hecho alguna vez tuve la oportunidad de escapármele ahí a unos policías en una moto y me capturaron más adelante y me llevaron a un calabozo y mi mamá no fue. Al otro día me soltaron, me dijo, yo le dije a usted que yo no lo iba a ir a buscar allá, porque yo no le enseñaba eso. Y 2 era que me decía que si llegaba con una enfermedad venérea que no me dejaba entrar a la casa. Entonces a mí me daba mucho susto el tema de eso porque yo decía, no, yo amo mucho a mi mamá. ¿Pero qué decía? Tú consumías drogas y mucho licor. Ella se daba cuenta que yo bebía mucho, pero no se daba cuenta que consumía drogas. Ajá. Yo siempre se lo oculté, pues. Ella, aunque no lo sabía así directamente, así lo sospechaba. Lloraba mucho, me decía, ¿usted cuándo dejar esas amistades? ¿Cuándo dejar de beber tanto? Mi mamá sufría mucho, iba por mí donde yo estuviera. Estaba en algún lugar, aparecía allá y me decía, mijo, vámonos, vámonos, vámonos. Ella fue muy perseverante. Yo llegaba a la 1, 2 de la mañana, al otro día a las 7, 8, y la encontraba siempre de rodillas, rezándole a la Virgen y pidiéndole mi conversión. Incluso llegué a encontrarle carticas al Niño Dios donde decía que cuándo será que mi hijo cambia de vida. Ajá. Le decía a Dios, yo qué tanto te lo pedí y por qué no me estás escuchando. Y tú no cogías cabeza, tú no asentabas cabeza de todo el sufrimiento que le estabas proporcionando a tu mamá, ¿no? No, ese mundo de placer, de drogas, de alcohol, eso a uno le anula la conciencia. Incluso cuando mi mamá le dio peritonitis y le hicieron como varias cirugías, en la última cirugía el doctor me dijo, ¿usted tiene fe? Y yo le dije, sí, mío, ya no hay nada más que hacer, pídale a Dios. Ajá. Y yo reté a Dios, yo miré al cielo y le dije, Dios, si usted se llama mi mamá, me pierde del todo, porque es el único sentido de mi vida. Ese día me fui al hospital y recé como nunca he rezado. Y al otro día mi mamá milagrosamente estaba aliviada. Estaba desconectada de todos los aparatos en la UCI. Y salió y yo volví a lo mismo. En vez de cambiar, volví a hacerla sufrir. A ella le tocaba salir, porque cuando salió de la peritonitis le dejaron el estómago abierto. Ajá. Y recuerdo que salía con el estómago abierto a buscarme en una esquina, a buscarme alcoholizado, pero nunca se dio por vencida. ¿Y cuánto tiempo estuve en el hospital? Porque me entendió fue... Mi mamá estuvo como de 6 a 9 meses. ¿Por qué? Porque cada que venía recuperándose se le infectaba la herida. Entonces le daban abscesos y tenían que volver a intervenir quirúrgicamente. Y me tocó todo ese tiempo solo y me di cuenta algo que mi mamá me decía, que amigos no habían. Nadie me acompañaba allá, solamente mis jefes, mis patrones que eran como de la familia, ellos me querían como un hijo, iban allá y me decían, vamos para adelante, tiene todo el apoyo nuestro. ¿Y ese tiempo te sirvió para acercarte al Señor o no? Pues me acerqué, digamos, como por un interés, como hacemos muchos. Sí. Pero luego... Que mi mamá se sane. Eso, que mi mamá se sane, o yo le decía, o si ella se pierde, pues yo ya no tengo sentido, ya me dedico a otras cosas, pues, que probablemente era algo no bueno. Pero después de que ella sale, otra vez vuelvo a la misma realidad, a las drogas, al alcohol, a las amistades. Ella me decía, no asientas cabeza. Ajá. Incluso la última vez que le iban a operar, yo le dije, mami, no se me muera. Mi mamá me miró y me dijo, Dios sabe que yo todavía no me puedo morir porque todavía no lo he dejado a usted bien. Yo me moriré el día que usted esté bien. Lo decía así como una certeza, con una seguridad. Sí, sí, sí. Y así, afortunadamente así ha sido, ¿no? Sí, gracias mi vieja hasta ahorita, después de que yo tuve el cambio de vida, esa conversión, ella se alivió. Ella dice que lo que la mantenía enferma era yo. Exacto, entonces si reconoces que fuiste un hijo... Sí, sí, hasta los 17 años fui un niño muy bueno, muy estudioso, pero a los 17 a los 23 hice lo que no debía de hacer.
Por cierto, porque vamos a continuar el programa en la próxima semana, muchos de esos amigos que te invitaron a hacer esas vueltas en una moto y que estaban digamos, en actividades ilícitas y demás, muchos de ellos ya no viven, me decías, ¿no? Sí, ya Dios los tenga en el eterno descanso. Oraba mucho por ellos porque hasta donde me he dado cuenta ninguno ha muerto inmediatamente. Han quedado hospitalizados en algún accidente, otros atentados de más que con armas o bala. Y siempre me he dado cuenta que ellos quedan ahí. Yo oro mucho para que ellos hayan alcanzado porque fuimos de niños muy amigos. Fuimos muy amigos, sino que desafortunadamente un momento donde unas malas decisiones los llevaban a ellos a eso. Y bueno, yo estuve ahí casi a punto, pero gracias a Dios y a mi mamá no. Es que yo pensaba, ¿cuántas mamás habrá como la tuya, no? En estos no. momentos, con hijos, perdóname la expresión, en hijos calavera, hijos totalmente descuadernados, hijos que, mejor dicho, qué pesar, ¿no? Con el alma perdida, ¿no? A mi mamá le decían en la fiscalía, porque ella era capaz de ir por mí donde fuera. O sea, los amigos decían, su mamá es... O sea, uno de ellos, que lo recuerdo mucho, le decían el buitre. Él decía que diera lo que sea, daba lo que fuera por tener una mamá como la mía, porque cuando él se murió la mamá de cáncer, él dice que ahí fue donde su vida se dañó, que ya su vida perdió sentido. Y decía, yo daría lo que fuera porque mi mamá viniera todavía por mí aquí a este lugar y me entrara. Ave María. Bueno, vamos a continuar entonces, invitemos a todos los televidentes, la próxima semana seguimos con Brisbane en este espacio para que sepan cómo termina esta historia. Un abrazo para todos ustedes, que tengan un resto de día muy feliz.